Dios te bendiga, Dios te guarde una vez más, que la paz del Eterno esté contigo y tu familia. La maldición generacional nunca vendrá sin causa. Siempre habrá un motivo por el cual vendrá la maldición a nuestras vidas, ya sea que entre por medio del pecado o ya sea que haya sido enviada por medio de otra persona hacia nuestra vida. Pero la maldición nunca vendrá sin causa. Hay que examinar cuál es el motivo y cuál fue la puerta que utilizó Satanás para enviar esa maldición a nuestras vidas. Antes de comenzar de hablar y ampliar un poquito más acerca de la maldición generacional, tenemos un video impactante del pastor Juan Carlos Harrigan enseñando a su congregación sobre la maldición generacional. Y no solo esto, sino que cuenta un testimonio poderoso de un pastor que yo sé que va a bendecir su vida y va a dejar claro mucho, como decimos en buen dominicano, tabuces que la gente cree que aún que seamos cristianos, Satanás no puede enviarnos una maldición o no puede entrar una maldición a nuestras vidas porque seamos cristianos. Este testimonio que vamos a escuchar, que narra el pastor Juan Carlos Harrigan, es de un pastor que su familia estaba bajo una maldición y él siendo pastor, luego de muchos años siendo pastor, estaba bajo esa maldición hasta que Dios le revela. Pero antes de correr el video, quiero leer en Proverbios capítulo 26, verso 2. Dice la palabra del Señor de esta manera. Aleluya. Proverbios 26, verso 2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca, escuche bien, así la maldición nunca vendrá sin causa. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina, dice la Biblia. Así la maldición nunca vendrá sin causa, porque todo lo que entra de parte del enemigo a nuestras vidas tiene dos puertas, ya sea que la hemos dejado entrado por medio del pecado o ya sea que viene por generación. Vamos a escuchar y luego vamos a abundar un poquito sobre este tema. Vamos a escuchar al pastor Juan Carlos Harrigan. Hemos estado hablando sobre las ataduras, sobre las causas, sobre cómo el pecado abre puerta a los demonios y cómo hay espíritus de las tinieblas que tienen acceso a nuestras vidas cuando nosotros pecamos o abrimos puertas espirituales a Satanás. La Biblia dice: no le deis lugar al diablo. Están aquí. Y él me contaba una historia, y esta es la historia de él. Dice él que cuando él tenía como la edad de 6 o 7 años, su papá, en la área de Santiago, era un hombre muy pudiente, muy rico. Y tenía un amigo que era todavía más rico. Era un hombre millonario, pero era un hombre perverso. Se dice que ese hombre mató a su hermano para quedarse con la herencia de su padre. Y era un hombre de mal corazón. A uno de sus hijos le dio 3 tiros. Imagínense cómo era. Pero el papá de él eran amigos por alguna razón. Y cuenta el pastor que en esa ciudad había una bruja muy fuerte, que venía toda la gente, aún del gobierno y de todo el país, a consultarla y hacer trabajo de brujería. Te escucha, hermano, cómo empieza el pastor Juan Carlos Harrigan y habla narrando. Él dice: yo le he enseñado a ustedes. O sea que el pastor Juan Carlos Harrigan, que viene también de ciertos puntos, ¿verdad?, de personas que practicaban la brujería, la hechicería, y viene hablando de eso y enseñando a su iglesia acerca de las maldiciones, de cómo entran los demonios y de todas estas cosas que hay que enseñar al pueblo, hay que enseñar a la iglesia, porque hay gente que tenemos dentro de la iglesia y todavía está bajo una maldición. Gente con problemas en su economía,
que no crecen, gente con problemas familiares, con problemas de enfermedad, que son generacionales, y tenemos que conocer cuándo son demonios y cuándo son maldiciones generacionales que entran a nuestras vidas. Este testimonio me impactó mucho, aunque ya tenía eso claro, ¿verdad? Que siendo un pastor y ya ministrando en un altar y dirigiendo una congregación, todavía estaba bajo la maldición de una palabra, una maldición que vino, ¿verdad? Desde su padre, desde su padre, porque a sus padres fue que le hicieron la maldición, que le echaron la maldición, pero toda su generación, incluyéndolo a él como pastor, estaba bajo esta maldición. Vamos a seguir escuchando. Para mantenerlo puesto, para ganar, para tener suerte. Y dice que esa bruja tenía una casota tremenda y era muy fuerte aquella bruja que le servía a Satanás. Resulta que el hombre que era amigo del papá del varón de Dios quería la esquina donde el papá del varón tenía un negocio, y él trataba de comprárselo, y por alguna razón él dijo: no te la voy a vender porque es el único negocio que tengo. Este hombre le tenía envidia a la casa, ¿verdad? Aquel local que tenía el papá del pastor. Está hablando del pastor y está hablando de su papá. Él le tenía envidia, y vamos a ver cómo él va y consulta donde la bruja, para que le envíe la maldición de ruina, le envíe la maldición de miseria a este hombre por envidia. Hay personas que por envidia, aunque nosotros seamos cristianos, por envidia, porque ven que el Señor nos está prosperando, porque ven que el Señor está con nosotros, envía una maldición. Pero esto entra también, si usted es un cristiano ferviente en la oración, esa maldición nunca va a llegar a su casa. Pero si usted es de uno de estos cristianos que son cristianos flojos, ¿verdad? Cristianos que oran a veces cuando se acuerdan, bueno, pues usted es un blanco fácil para Satanás. De esta forma, la historia es esta: el amigo compró a la bruja y le pagó muchísimo dinero para que le echara una maldición. Por Dice el envidia. pastor, que hoy es un pastor, un siervo de Dios, que nadie sabía que había una maldición sobre su familia. Todos se fueron a vivir para Estados Unidos. Casi tienen más de 20, 30 años viviendo aquí, todos. Y él dice que desde que él se mudó de allí, el papá, desde ese día en adelante jamás prosperaron. Todo se cayó. Era un hombre muy próspero, el papá de él muy rico. Usted escucha. Dice que luego que ellos se mudaron y vinieron y fueron a Estados Unidos, desde ahí comenzó la maldición a hacer efecto. Era un hombre muy próspero, el papá del pastor, pero empezó a perderlo todo. Empezó a entrar en la miseria, entró ese espíritu de maldición, ese espíritu de miseria a la vida, y ellos empezaron a perderlo todo. Por eso es que nosotros como cristianos debemos analizar qué es lo que está aconteciendo en nuestra economía o en nuestra vida, en nuestro hogar. Si viene por una prueba del Señor, o si fue que le abrimos una puerta a los demonios, o le abrimos una puerta a Satanás, o estamos siendo bombardeados por algún brujo, estamos siendo bombardeados por algún espíritu, ya sea que nos lo hayan enviado, que nosotros le hayamos abierto puertas espirituales. Entonces, hay que estar claro con esto, y lo que usted vea extraño en su casa, en su economía, en su familia, consúltelo con Dios. Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está aconteciendo? Revélame, ¿esto viene de ti o viene del enemigo? Hay mucha gente dentro del evangelio que está en esta misma situación, pero sus ojos espirituales están ciegos. Sus ojos espirituales están ciegos y todavía no quieren ver que quien lo tiene en esa condición es una maldición, es un espíritu de miseria. Ganado, de tierra, de negocio. Y por alguna razón las cosas se fueron secando, secando, secando,
hasta el punto que solamente le quedó una pequeña casa. Lo perdieron todo. Dice él que la miseria era fuerte en su casa y por eso se fueron todos a vivir para Estados Unidos. Y todos viven aquí, todos sus hijos. Pero dice él: pastor, usted no va a creer que tenemos casi 20 años viviendo aquí y nadie tiene casa propia. No hemos prosperado, dice él. Oiga eso, escuche bien, escuche bien. Cuando ellos empezaron a perderlo todo en el lugar donde ellos estaban, ellos se fueron para Estados Unidos para buscar una mejoría. Dice que el papá del pastor era un hombre próspero, era un hombre bendecido, tenía ganado, tenía de todo, ¿verdad? Un hombre bendecido. Y cuando empezó ese espíritu, esa maldición, porque es un espíritu de maldición, es un espíritu de miseria que se le envía a una persona, y ese espíritu de miseria va robando, va matando, va quitando, va introduciendo miseria, y esa persona va perdiendo todo. No es que le tire una palabra que caiga en miseria, no, es que se le envía, el brujo envía un espíritu de miseria, envía un demonio, y este demonio va arrasando. Yo recuerdo que hace un tiempo, cuando yo viví en San Juan de la Maguana, cerca, ¿verdad? Cerca de la frontera con Haití, a unos minutos cerca, ¿verdad? Gloria al Señor. Allá se hablaba mucho en aquel entonces de los bacá. Bacá eran unos espíritus que la persona compraba cuando aquella persona tenía posesión, más cuando tenía tierra, ganado y todo eso. Aquella persona compraba ese espíritu, iba donde un brujo y compraba ese espíritu, preparaba ese espíritu. La persona lo compraba, según escuché, ¿verdad? Compraba un huevo, y este huevo se lo ponía en las axilas por tantos días y lo empollaba en sus axilas, debajo de sus axilas. Acá la persona lo empollaba, y en cierto tiempo retoñaba ese espíritu, ya sea en la forma que esa persona quería que retoñara, si fuera una gallina, si fuera un pollo, si fuera un perro, si fuera un toro, si fuera en cualquier animal que esa persona escogiera. Este espíritu que le llamaban bacá, pues este espíritu allí subía, ¿verdad? Y este espíritu era enviado a cuidar las tierras de su dueño, de aquel hombre que lo había invocado, de aquel hombre que lo había, ¿verdad? Que había hecho el pacto, y cuidaba los frutos de aquel hombre. Se usaba mucho, las personas incluso lo podían ver caminando por las calles a estos espíritus. Y también estos espíritus también eran invocados para robar las flores. Las flores son aquellos frutos, ¿verdad? Ya sea de habichuelas, de maíz. Y este espíritu robaba esas flores de que ya iban retoñando, robaba esos frutos y se los llevaba a la tierra del dueño para que el dueño recibiera, para que el dueño su finca, ¿verdad? Subiera. Amén. Entonces, estos espíritus eran comprados así. Estos espíritus eran para cuidar. Entonces, este hombre va donde un brujo e envía un espíritu de miseria, un espíritu de ruina, un espíritu de maldición. ¿Para qué? Para que esta persona, porque no quiso venderle por envidia, para que quede en ruina, para que quede en miseria. Amén. Y dice, escuche bien, dice que luego que ellos empiezan a escasearse, ¿verdad? Que empieza a escasearse, este hombre empieza a perderlo todo, el pastor Juan Carlos Arringa lo narra, ellos se mudan a Estados Unidos. Y nótese un pequeño detalle que Juan Carlos dice, y es que 20 años después, estamos hablando que ellos empezaron a perder, y luego de 20 años se van para Estados Unidos, y en 20 años, tenían 20 años bajo una maldición. Él es cristiano y es pastor. 20 años en una maldición tenía. 20 años bajo una maldición. Eso te dice a ti y me dice a mí que no importa el tiempo que yo tenga en el evangelio, si yo no corto eso, si yo no soy liberado, si yo no corto esa maldición,
va a seguir vigente. Porque hay gente que dice, ay, yo me convertí, ya el diablo no me puede tocar, ni puede tocar mis hijos. Usted está equivocado, porque ahí lo podemos ver en ese testimonio y en la palabra también. Si usted le abre puerto a Satanás, si le abre puerta a Satanás. Ahora, si en tu familia no hay pactos generacionales, nadie hizo un pacto a los demonios ni nada, nadie bregó con eso en tu familia y tú te convertiste, ya, eso puede entrar si alguien te lo envía, ¿verdad? Pero tú le abres puerta también, y si tú le abres puerta a través del pecado, a través de eso, sí puede entrar. Amén. Pero lo que son generacionales, tú lo llevas contigo, aunque sea cristiano. Aunque tú seas cristiano, lleve esa maldición generacional y tiene que venir a Dios para que el Señor rompa esa maldición. No importa qué tiempo tú tengas en la iglesia. Por eso es que vemos gente dentro de la iglesia que no progresa, llena de deuda, llena de enfermedades, lleno de problemas y se preguntan por qué, pero si yo soy cristiano y esto no, es que tú viniste con una maldición generacional. Tu salvación está segura porque la maldición no te quita la salvación. No, 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 porque la salvación no puede ser, pero puede evitar que tú no progrese, puede cerrarte, estalcarte la bendición, que tú no progreses, que tú vivas en miseria. ¿Para qué? Para que tú digas, yo me voy a salir del evangelio porque aquí yo lo que vine a buscar fue más problema. Entonces ahí tú mismo pierdes la salvación. Ya lo hemos dicho, el diablo no te puede quitar la salvación, pero sí puede hacer que tú la pierdas. ¿Cómo? Deteniendo tu finanza, deteniendo tu crecimiento. ¿Para qué? Para que tú mismo digas, no, ya yo no voy a seguir en el evangelio, y ahí entonces pierdes tú tu salvación, porque el diablo no te la puede quitar. Vamos a seguir escuchando el video. Mira, fuimos a Nueva York, nos juntamos 2 o 3 hermanos, compramos un almacén, pusimos una tienda, un almacén, y los almacenes, las tiendas dominicanas dejan mucho dinero en Nueva York. Y dice él, no prosperaban, no teníamos ni para pagar la luz. Vendimos el local, lo compró un impío y a los 2 meses todo prosperó con ese. ¿Usted está escuchando eso? Ellos se juntaron entre hermanos, compraron un local o rentaron un local, pusieron una tienda, ¿verdad? Y ni aún así no encontraban ni para pagar, porque es que no importa, todo lo que tú consigues en tus manos, todo lo que tú logres en tus manos, se va a ir. ¿Por qué? Porque es una maldición, se va a ir, no va a poder prosperar hasta que tú no rompes esa maldición. Tú no vas a poder prosperar hasta que tú no rompes esa maldición, ni tu familia, ni tu generación, ni nadie. Estamos hablando de 20 años después de que ese hombre le echó una maldición. Estamos hablando de 20 años después. Todavía en 20 años ellos están sufriendo la consecuencia de esta maldición, porque los espíritus van de generación en generación. Los demonios van de generación en generación. Y toda tu generación va a ser maldecida. 20 años después, yo decidí comprar un almacén y poner una tienda, y ni así progresan porque la maldición está vigente todavía. Converso. Yo no me explicaba por qué nosotros, todos los negocios que comenzábamos se caían, todo lo que emprendíamos se caía. Mis hermanas, mis hermanos. Obviamente yo no sabía lo que había pasado con mi papá años atrás, pero yo comencé a orar a Dios y me fui a una montaña y le dije a Dios, ¿por qué yo no prospero? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué ni yo que te sirvo hoy y mis hermanos que son cristianos, aún así todo lo que hacemos se cae? Escuche, él como pastor y sus hermanos eran cristianos. No estamos hablando en ningún momento, hemos hablado de personas sin conversa, ¿eh? No estamos hablando de personas sin conversa, estamos hablando de personas cristianas que después de 20 años siendo cristianos, aún así todavía estaban bajo esta maldición generacional. Bajo esta maldición, eran cristianos. El pastor va a buscar la presencia de Dios y le dice, ven acá, Señor, pero yo soy cristiano, yo te sirvo, yo te sirvo, mis hermanos también. ¿Y qué es lo que pasa? Que no crecemos ni nada. Es ahí, usted escuchará el video donde Dios le habla de la maldición, del problema que está afectando su familia, que está afectando su economía, y que hay un espíritu de miseria y que hay que acabar con eso. O sea, eran todos cristianos, no estamos hablando de inconversos. O sea, queda más que claro que aunque tú seas cristiano, tú puedes estar bajo una maldición generacional. Y eso hay que romperlo. Y dice que
entrando en un tiempo de ayuno, Dios en una de esas noches lo sacó del cuerpo y lo llevó a la ciudad de Salcedo, donde ellos vivían. República Y cuando él Dominicana, entra Salcedo. a la ciudad y se acerca a la casa donde vive, dice él que ve una serpiente durmiendo. Y el Señor le dijo en voz audible: esa es una maldición que echó la bruja sobre tú y toda tu familia. Usted está escuchando una serpiente, un espíritu, un demonio de miseria. Un demonio de miseria incorporado en una serpiente. Ahí estaba echado, durmiendo en su casa. Un espíritu de miseria que envió la bruja para que ninguna de su generación prospere. Ninguna de su generación prospere. Es más que claro y es evidente, amén, que estamos peleando con el mismo diablo y sus demonios, y aún nosotros siendo cristianos podemos estar bajo una maldición. Tú puedes estar bajo una maldición que no crece, que no avanza, ni espiritual ni físicamente, no sale de una deuda, no sale de una enfermedad, no sale de un problema, no prospera en tu trabajo, no prospera en tu negocio, no prospera tu ministerio, tu casa es pleito, problema por todos lados. Hay que revisar, hay que ir a la presencia de Dios, como fue este pastor, a preguntarle a Dios. Hay que entrar en un tiempo de ayuno y oración y preguntarle al Señor qué es lo que está pasando con nuestra vida. Y dice él que en el sueño él tomó un armamento y destruyó la serpiente. Y se levantó aquella noche y mencionó el nombre de la bruja y dijo: reprendo toda maldición sobre mi familia y sobre mi generación. Declaro que somos libres de toda maldición. Nombre de Jesús. Dice él que a los pocos días Dios comenzó a hacer cosas y a prosperar su casa y a prosperar la iglesia y a prosperar a sus hermanos. Me conmovió mucho el escuchar. ¿Usted está escuchando? Luego que él mata en el sueño, esta serpiente, dice que entonces cuando se levantó, reprendió, canceló, y entonces la maldición se fue y ellos empezaron a prosperar. ¿Qué es o cuál es la maldición que está sobre ti, que está sobre tu generación, que no te permite avanzar, que no te permite crecer, que no permite que tu ministerio avance, que no permite que tu ministerio crezca? Hay muchos cristianos bajo maldición que creen que están en una prueba, pero están bajo una maldición, que no salen de una deuda y no salen de una dificultad. Y es porque hay una maldición, ya sea que haya entrado porque alguien te la ha enviado, o ya sea que haya entrado por medio del pecado o por alguna práctica que tú hiciste en el pasado y todavía no has renunciado a eso. Las maldiciones generacionales o esos espíritus que operan a través de eso, hermano, duran por generación y van. Lo que más me impacta es que estos espíritus van generación por generación. Tú, tus hijos, tu nieto, tu bisnieto, por generación en generación, estos espíritus van haciendo caos. Amén. Eso, porque él ya era un pastor. Aleluya. Él ya era un siervo de Dios. Sin embargo, había una maldición generacional que lo perseguía. Cuando pensé en el testimonio de este hombre, yo no dormí esa noche. Aleluya. Me fui en vigilia. Le dije: Señor, tu siervo, ese pastor, viviendo en Seattle, me dice él: mira, pastor, mi esposa y yo teníamos 2 trabajos. Nuestros hijos tuvimos que mandarlos para Santo Domingo porque no podíamos atenderlos, y aún con 2 trabajos no nos sobraba ni para pagar bien la renta. Usted está escuchando, hermano, es que nada le va a dar, nada le va a cuadrar. Usted puede tener no 2, 3, 4, 5, 6 trabajos. Usted puede tener una empresa y le va a venir abajo. ¿Por qué? Porque son espíritus, y esos espíritus acaban
esos espíritus rompen, esos espíritus destruyen todo lo que esté en tus manos, toda la obra de tus manos, porque son maldiciones generacionales. Y las maldiciones generacionales, las maldiciones, lo que hacen es que entran miseria. Son espíritus de miseria que operan detrás de esas maldiciones generacionales. Hay espíritus de miseria generacionales, pero también hay espíritus de enfermedad generacionales. Personas que usted ve que toda una familia mueren del corazón, mueren de cáncer, toda una familia usted ve que mueren de enfermedades, de la misma enfermedad. Y esos son maldiciones generacionales de enfermedad también que viven, que están en el cuerpo de toda una generación. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Y no nos explicábamos por qué. Hasta que Dios fue revelándonos y mostrándonos que había una maldición generacional que nos perseguía. Me dice, pastor, cuando rompí eso, cambió la finanza en mi vida. Mis hermanos todos comenzaron a prosperar. Gloria. Dice, había uno de mis hermanos que había estudiado en la universidad, agrónomo, si mal no recuerdo si se llama así, que tiene que ver con la tierra. Y dice, y tenía 20 años esperando que Estados Unidos le reconociera el estudio para él trabajar aquí. Y por 20 años nunca lo llamaron. Cuando lo junté a todo, rompimos la maldición, oramos. A los 3 días lo llamaron, notificándole y diciéndole, está aprobado para ser reconocido como agrónomo en este país. Amén. Usted está viendo, hermano, hasta aquí el video. Usted está viendo. Luego que ellos rompen la maldición, entonces Dios empieza a hacer cosas grandes en ellos. Dios empieza a hacer cosas maravillosas en ellos. Luego que ellos rompen la maldición. Necesitas romper esa maldición. Si tú crees que no tienen fuerza, ve donde alguien que tú sepas que tiene la unción, que te ayude, que ve donde alguien que te apoye. Si te quiere comunicar con nosotros también, estamos para apoyarte. Debajo está nuestro contacto, debajo del video. Pero ve donde alguien, no te quede tranquilo, no sigas siendo esclavo de Satanás, esclavo de la miseria, esclavo de la enfermedad, esclavo de la derrota, esclavo de no sigas siendo esclavo del diablo. Rompe toda maldición en tu casa, rompe toda maldición en tu familia. Dios está dispuesto a bendecirte, Dios está dispuesto a prosperarte, pero tienes que romper con toda maldición generacional para que pueda ver la luz de Dios. Aleluya. Te voy a pedir, por favor, que comparta estos videos. Por favor, darle like y comparta para que otros también puedan ver este video y abrir sus ojos espirituales y saber y ir a la presencia de Dios y pueda Dios revelarle qué es lo que está aconteciendo en su vida. Así que, por favor, dale like. Dejan un comentario siempre al final del video de qué tú opinas, de alguna experiencia tuya también, que son importantes para nosotros porque son testimonio a otros también que están pasando por la misma situación. Y a través de tu comentario también otros pueden recibir liberación. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, rompe con toda maldición en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Shalom.